Cuando pasan cosas en nuestra vida, una pregunta que uno suele hacerse es: ¿por qué tiene que pasarme a mí? Y fíjense que esa pregunta no surge solamente cuando pasan cosas malas, sino también incluso cuando pasan cosas buenas. Algunas personas considerarían que debería haber cosas que nunca le pasen. ¿Por qué me pasa esto a mí de malo? Y entonces la argumentación que tienen es: ¿por qué me pasa esto malo si yo no he vivido mal, yo no he actuado mal, yo soy buena gente? O pasa lo contrario, le pasa algo bueno y dice: ¿por qué tiene que pasarme a mí esto bueno si yo he sido mala gente, si yo no he actuado bien? Es como si pensáramos que todos nosotros somos de una raza distinta, de un planeta distinto, de una condición, de una naturaleza distinta, y que hay cosas que no deberían pasarnos, que debería pasarle a los demás. Pero resulta que todos estamos revestidos de lo mismo, poseemos la misma condición humana y todos tenemos la posibilidad de que nos pasen cosas malas, pero también todos tenemos la posibilidad de que ocurran cosas buenas. Cuando uno mira, por ejemplo, esa manera tan particular de Jesús de elegir gente, de elegir discípulos suyos, uno dice: ¿cuál es el criterio que tiene Jesús para llamar a la gente que llama? Porque cuando Jesús llama a ciertas personas, estas personas seguramente se harán la pregunta: ¿y por qué yo? ¿Por qué me eliges a mí? Y entonces el Señor podría devolvernos a nosotros la pregunta y decirnos: ¿y por qué no tú? ¿Por qué no podría llamarte a ti? Y uno podría tener toda la argumentación y podría uno tener todas las razones posibles. Pero el Señor nos va a dar una sola respuesta, y es simplemente: porque creo que tú tienes el talante para ello. Les voy a compartir una cosa que es del padre Edgar Mejía, el que ha sido nombrado nuevo obispo de Auxiliar de Barranquilla. Es una cosa simple pero muy bonita. Cuando a él lo llamaron para ser obispo de la Nunciatura, él le preguntó al arzobispo: Monseñor, pero ¿usted sí cree que yo soy el pollo para eso? Y el padre Edgar, como somos amigos, lo hemos compartido, seguro se pregunta: ¿y por qué yo? Y el Señor le dice: ¿y por qué no tú? Y es que en ese ¿por qué yo? Uno muchas veces quiere hacerle el saque. Uno quiere hacerle saque al mal, pero también muchas veces queremos hacerle saque al bien. Y le hacemos el saque al bien porque sabemos que vivir cosas buenas, bonitas, positivas, eso exige de alguna manera la respuesta nuestra y la responsabilidad de lo que eso implica. Miren, si ustedes se fijan en Mateo, ese apóstol de Jesús dice que era un recaudador de impuestos. ¿Ustedes saben lo que significaba para los judíos ser un recaudador de impuestos? Miren, si hoy a la gente no le gusta la DIAN y odia la DIAN, en la época de Jesús los recaudadores de impuestos eran la gente más despreciada del mundo. A los seres humanos nunca nos ha gustado gente que nos meta la mano al bolsillo. Nunca. Nadie que tenga que decirnos a nosotros: tienes que pagar esto. Porque para nosotros el dinero es intocable. Y los recaudadores de impuestos tenían pésima fama, entre otras cosas, porque la contabilidad antiguamente no se hacía como hoy con cierta rigurosidad. Los recaudadores de impuestos hacían cuentas, muchas veces amañadas. Le preguntaban al campesino, a la persona que no tenía conocimiento del asunto: ¿cuánto cultivaste? ¿Cuánto es tu cosecha? ¿Qué tienes tú? Le hacía a cabo unas cuentas rápidas y le decía: tu impuesto es tanto. Pero el recaudador de impuestos normalmente inflaba la cifra porque daba una parte al Estado, pero otra parte se quedaba el recaudador con el dinero.
Entonces, no solamente eran recaudadores de impuestos, sino que tenían también fama de ser ladrones. ¿Y saben ustedes para quién recaudaban impuestos los recaudadores? Para Roma. No eran impuestos para Israel. Por lo tanto, se recaudaba dinero para una nación opresora, extranjera, que era odiada, eran considerados enemigos. Los recaudadores de impuestos, ¿quiénes eran los amigos de los recaudadores de impuestos? Otros recaudadores de impuestos. Ellos no tenían amigos de ninguna clase. Y por eso Mateo seguramente tuvo que haberse sentido muy tocado cuando Jesús se le queda mirando y le dice, sígueme. Él le tuvo que haber llamado muchísimo la atención a esa situación. Pero sin pensarlo dos veces, deja su mesa, sigue a Jesús, invita a Jesús a su casa, se sienta a la casa de Mateo. Mateo tuvo que haber experimentado muchas cosas que un judío como Jesús no lo mirara con desprecio y que hubiera sido capaz de entrar a su mesa y de compartir con él compartir con él los alimentos. Y fíjense que aquí surge una pregunta de la gente que está mirando, donde dice, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Esa era la fama de Mateo, ser un publicano y ser un pecador. La gente en el fondo le está preguntando a Jesús, ¿y por qué él? ¿Por qué lo tienes que elegir a él? La pregunta del principio, ¿y por qué yo? ¿Cuántas veces usted ha tenido sentimientos de indignidad? Hay cosas del Señor en las cuales nosotros quisiéramos mantenernos siempre al margen. No, yo sí vengo a misa, pero me hago donde no me vea nadie. A mí que no me pongan a prestar servicio, yo ni tengo tiempo y yo soy indigno de todo eso. Yo participo aquí por los laditos. Y resulta que un día lo miran a uno y le dicen a uno, tal vez el que tiene sentimientos de más indignidad, y le dicen, mira, la iglesia, el Señor a través de la iglesia te llama para este servicio. ¿Y por qué yo? Y la respuesta es, ¿y por qué no tú? Pero es que yo tal vida, no importa. La respuesta la tiene Jesús en el Evangelio de hoy. Porque es que no tienen necesidad los médicos, los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a gente justa, sino gente pecadora. Y esa particularidad de Jesús de meter en su grupo a gente como de mala reputación, públicamente de mala reputación, prostitutas, recaudadores de impuestos, adúlteros, enfermos. Uno dice, oye, ¿y esa cuadrilla que este hombre se arma? ¿Acaso no hay gente más buena? ¿Acaso no hay gente piadosa? ¿Acaso no hay gente religiosa? ¿Por qué no los elige a ellos? ¿Por qué no? Porque ya esa gente piadosa, religiosa, ya está en proceso de conversión y gente que está cercana a Dios. Tenemos que buscar a los otros que no están cercanos a Dios. Y uno no puede ser tan soberbio de pensar que por un sentimiento de indignidad, es que yo no soy digno, entonces yo le voy a cerrar la puerta al Señor. Porque si su sentimiento de indignidad lo lleva a usted a cerrarle la puerta al Señor, la pregunta es, ¿cuándo lo va a dejar entrar? ¿O no quiere que entre? Recuerden aquel siervo, aquel hombre que se le acerca a Jesús y le pide que vaya a curar a un siervo suyo. Y Jesús le dice, voy a ir a tu casa. Y el siervo le dice, Señor, yo soy indigno de que tú entres en mi casa. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero yo por ese sentimiento de dignidad no voy a cerrar la puerta a que tú hagas por nosotros lo que tienes que hacer. Indigno sí soy, pero yo no voy a rechazar lo que tú estás dispuesto a hacer. Por eso di una palabra y yo sé que con tu palabra mi siervo quedará sano. Y yo creo que por ahí empieza el asunto, en que aun cuando uno se sienta indigno, que podemos llegar a sentirlo, porque como cada uno de nosotros conoce su propia historia,
Y uno muchas veces tiene que decir, es que yo realmente he sido malo, pero el hecho de que haya sido malo no significa que yo quiera morir malo. Y yo voy a darle al Señor la oportunidad y me la voy a dar a mí mismo para que entre a mi vida. ¿Y cómo empieza a entrar? Por su palabra. Por eso cuando usted tenga sentimientos de indignidad de acercarse, por ejemplo, a la comunión, a la Eucaristía, y que usted diga, yo no soy digno, Señor, de que tú entres en mi casa, pero sí voy a empezar a dejarte entrar con tu palabra, di una palabra tuya, y con tu palabra empieza a transformar mi vida. Y yo tengo la seguridad de que muchos de ustedes podrían empezar a contar un testimonio de cómo fue justamente a través de una palabra pronunciada por Dios en que empezó su vida a ser transformada. La conversión no llega a nuestra vida si no hay una palabra que entre. Algo hace clic en nosotros que uno dice, esto es para mí. Por eso el contacto con la palabra de Dios, la cercanía a la palabra de Dios es tan necesaria, porque uno no sabe en qué momento una palabra va a encender como un interruptor dentro de nosotros que lo mueve a uno a hacer un camino de conversión. Y cuando el Señor lo llame a uno a servicios dentro de la iglesia, ya no es simplemente preguntarle, ¿y por qué yo? Porque la respuesta va a ser esa, porque tú lo necesitabas y yo te necesito. Señor, pero es que en la parroquia hay mucha gente buena. No, es que ya los buenos ya están aquí conmigo. Necesito esos que saben que no ha habido bondad en su corazón, pero que quieren hacer un proceso y yo les quiero ayudar a que caminen en el proceso. Porque si usted me dice a mí que yo soy indigno y yo le digo, sí, es verdad, es indigno, no lo haga, trunco su posibilidad de poder progresar. Aquí lo que hay es un voto de confianza. Porque si a mí me dicen, es que yo soy malo, y el otro dice, sí, es que es verdad, es que tú eres una porquería, no hay opciones de que esta persona pueda experimentar la transformación que Cristo trae. ¿Qué es que yo soy una porquería? Sí, pero Cristo limpia. ¿Te quieres dejar limpiar? ¿Te quieres dejar transformar? Si no, ¿de dónde creen ustedes que provengan los procesos de conversión? De ahí, de haber permitido un día dejarnos ver por el Señor. Y yo considero que Jesús tuvo que haber visto físicamente de una manera tan particular a Mateo, que su mirada y su palabra, sígueme, porque le pronunció una sola palabra, sígueme, sedujo su corazón. Por eso hay que estar atento en qué momento el Señor nos mira y el Señor nos dice, sígueme. Y no haga prevalecer su sentimiento de indignidad por encima del amor del Señor, porque eso es lo que se llama orgullo. El orgullo es eso, que el amor de Dios no es tan grande como mi sentimiento de indignidad. Ese es el verdadero orgullo, el de creer, nadie puede hacer nada por mí, ni Dios lo puede hacer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.